a presentarles a una joven profesional que se ha destacado en el área de su profesión. Ella es Jazmín Mazoto Rico, es miembro de la fundación. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con experiencia de trabajo en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y con poblaciones en vulnerabilidad social. Cuenta con estudios en especialidad en psicología clínica sistémica y terapias breves, con un diplomado en educación superior. Actualmente, Jazmín está cursando un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Y su tema es Uniendo ideales y realidades, el vivir bien desde la perspectiva de niños y niñas de una comunidad rural en Bolivia. Jazmín es hija de Vilma Torrico, que ustedes ya la conocen. Tiene dos hermanos mayores, hija de Federico Mazó. Ella es guía familiar certificado y particularmente tengo el placer, el orgullo de presentarla porque ella es mi sobrina muy querida y un apoyo fundamental en lo que hacemos como fundación. Así que Jazmín estará compartiendo con ustedes el tema de comunicación familiar. Jazmín, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por darse un tiempo también de estar aquí para tocar temas muy importantes sobre nuestra familia y sobre temas que vinculan a nuestros hijos e hijas. El día de hoy vamos a tocar el tema de comunicación familiar. Cualquier duda o pregunta que se tenga a lo largo de la exposición, les voy a pedir que me puedan interrumpir tal vez con algún comentario o que puedan levantar la mano o abrir su micrófono. Ahora sí. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver acerca de la comunicación familiar, vamos a ver patrones que existen en la comunicación familiar. También vamos a ver la comunicación no violenta, las barreras en la comunicación y les voy a dar algunos ejercicios para poder aplicarlos dentro de nuestra familia. El tema importante y uno de los versículos en la Biblia que también sostiene sobre lo que se va a hablar el día de hoy es Santiago 1:19, que es todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y yo creo que todos hemos tenido dificultad en lograr hacer esto. Hemos tenido dificultad en poder tener una escucha activa con el otro, en poder controlar nuestras emociones y frenar y en no dejar que el enojo que tengamos se convierta en ira. Entonces, el día de hoy espero que podamos tener algunas herramientas sobre este tema. ¿Qué es la comunicación dentro del informe del entorno familiar? ¿Qué deberíamos estar esperando de esto? Si tenemos una buena comunicación en el entorno familiar, vamos a desarrollar buenos vínculos parentales, pero también con nuestra pareja. Es un acto de confianza, sinceridad y comprensión y son dispuestas que están dispuestas a escuchar y a ser sensibles a las necesidades de todos. Ahora vamos a entender un poco más esto, pero primero tenemos que entender todo lo que hay alrededor de la comunicación y todos los elementos que se juegan dentro de esto y por qué la hacen tan compleja. Tenemos al emisor y al receptor, el que habla, el que escucha. Tenemos el lenguaje no verbal, que es todo lo que el cuerpo puede estar expresando, a pesar de que tal vez nosotros pensemos que estamos diciendo bien el mensaje, tal vez nuestro cuerpo está transmitiendo lo contrario. También está el lenguaje, que el lenguaje muchas veces puede ser interpretado de otra manera. También están las emociones y los pensamientos y dentro de esto están los patrones que nosotros hemos ido adquiriendo desde que somos chiquitos en cómo responder a ciertas circunstancias. Y nosotros hemos aprendido con nuestros papás a que está bien evitar ciertas situaciones o está bien evitar tus emociones. Entonces, normalmente vamos a estar evitando todo y esto va a afectar en la comunicación que tengamos con los otros y también la manera en que nosotros procesamos nuestras emociones y pensamientos. Y eso es muy importante porque muy pocas personas aprenden desde chiquititos a saber cómo manejar sus emociones. Normalmente las emociones les ponemos como una cruz
Y hablamos de emociones positivas y negativas, pero en realidad todas son emociones, no hay emociones negativas porque las emociones nos ayudan a adaptarnos, pero esto no lo entendemos muy fácil o normalmente hasta que somos adultos seguimos luchando mucho con esto de las emociones y que nos guíen y controlan, entonces esto afecta también a la comunicación. Es importante tomar en cuenta, esto lo he sacado en la investigación hay estudios que recaban la información de varios estudios. Estos se llaman revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, por ejemplo, que son las que tienen mayor rigurosidad científica. Este ha sido un estudio antiguo que he encontrado del 2008, pero aquí se recaba información de varias investigaciones que encuentran que en la mayoría de estas investigaciones se repiten dos tipos de orientación dentro de los patrones de comunicación familiar. El primero es la orientación a la conversación. Entonces, la orientación a la conversación está vinculado con que nosotros tenemos una familia donde hay mucha apertura y libertad de la expresión. Y esto quiere decir que nosotros estamos dispuestos a escuchar a nuestros hijos, estamos dispuestos a escuchar a nuestro esposo y a también personas que hacen parte de la familia, ¿no? Como familia extensa, pero estamos hablando particularmente dentro del núcleo. En esta orientación a la conversación se fomenta el diálogo y a la participación activa de todos y se promueve la expresión de pensamientos y sentimientos. Entonces estamos en un entorno familiar donde yo me voy a sentir escuchada siempre por el otro y no voy a tener miedo de expresar mi opinión. Por el otro lado está la orientación a la conformidad y esto muestra que son familias más donde todas las creencias que uno tiene están uniformizadas. Entonces, si yo creo en esto como madre, mi hija tiene que creer sí o sí en esto. Y yo peleo cuando hay una diferencia en su opinión. Entendemos que hay muchas creencias que como padres sabemos que son importantes para nuestros hijos, pero también tenemos que dar apertura a charlar, a discutir de una buena manera, a llegar a acuerdos, a llegar a debates que nos lleven a decisiones tal vez más sabias u otras cosas, porque cuando nosotros directamente imponemos nuestras maneras de pensar, también esto cohíbe y limita mucho a las otras personas. En esta se prioriza la armonía y la obediencia y lo que mencionan estas investigaciones es que más bien vamos a pensar a la familia como un sistema que está compuesto por varios componentes que son como engranajes. Entonces, si uno se mueve, el otro se mueve. Algo que pasa en la familia afecta a todo el entorno familiar y ahí el entorno se tiene que adaptar. Entonces, normalmente estas familias tratan de que no hayan tantos cambios para mantener la armonía familiar y esto hace también que limiten mucho la expresión individual y abierta. Entonces, aquí yo les pregunto, porque se habla mucho de estos temas, pero tal vez nunca lo damos lugar. Y pasa normalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos frente a niños, o también adolescentes, tenemos muchas veces una posición desde arriba, ¿no? Yo soy tu padre, tú me obedeces y tú me haces caso. Y ustedes tienen esta misma actitud en sus casas, ustedes piensan así, alguna vez han pensado así, porque ahora, por ejemplo, con lo que Marité estaba mencionando, estoy haciendo una investigación con niños y niñas donde queremos fomentar al diálogo con ellos y ahí al trabajar con los niños yo me he dado cuenta la capacidad que ellos tienen de decir sus ideas, de expresar lo que sienten. Entonces, muchas veces coartamos sus voces, callamos sus voces, los silenciamos porque decimos, tú no sabes por qué eres niño, tú no sabes por qué eres adolescente, tú no sabes por qué eres menor que yo. Entonces, esto también da para pensar sobre estos tipos de orientaciones. Claro, no somos ni un extremo ni el otro, a veces hay una mezcla de esto, pero ¿dónde está nuestra mirada? ¿Cómo nosotros nos vemos y cómo vemos al otro? Y muchas veces, por ejemplo, los papás, mamás con niños pequeños, o tal vez si ya sus hijos están grandes, pero se pueden acordar de esto,
A veces decimos, o desde las teorías de psicología se dice, no, este niño tiene un pensamiento concreto, entonces piensa cosas simples y todavía no es capaz de como abstraer ideas más grandes. Esto hace que nosotros los miremos desde arriba y que todo lo que nos digan decimos, ah, sí, pero no, no es lo que tú estás diciendo. Entonces, esto yo me he dado cuenta que en realidad los niños son como unas plantas que sí van creciendo cada vez más, pero la planta está completa y ellos ya tienen todas estas ideas, ellos se dan cuenta cuando hay violencia en la familia. Estaba hablando el otro día con un niño de 5 años y él me decía, sí, mi mamá estaba triste y estaba llorando porque mi papá estaba tomando y la ha pegado. Y, y claro, si bien ahí no había, o sea, no me decía esto me ha afectado en mi salud mental, esto le está afectando a mi mamá, que no sé qué, ya abstraído como una idea más grande, la idea que ella me estaba diciendo era muy compleja para su edad también. Entonces, ahí es la importancia también de escuchar sus voces, ¿no? Y tomarlos como miembros activos de la familia y miembros que saben y sienten y perciben y son mucho más sabios muchas veces de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas investigaciones? Sí, exactamente, es necesaria la práctica de escucha activa y respetarnos, pero a todos los miembros de la familia, ¿no? Sin tener que diferenciar por las capacidades, sino viéndonos con empatía. Entonces, ¿cuáles son los efectos en los patrones de comunicación? Todas estas investigaciones decían que habían en común tres tipos de resultados de estos patrones. Uno es el resultado en el procesamiento de la información, que esto está relacionado con cómo nosotros interpretamos el mensaje, cómo decodificamos lo que el otro nos está diciendo, cómo, por ejemplo, utilizamos canales no idóneos para expresar nuestros mensajes, como si tengo que hablar de algo importante y justo le escribo por WhatsApp, por un mensaje o por, no sé, correo, la otra persona no va a entender realmente lo que quiero decir y tal vez no es lo más idóneo para poder expresar mis ideas. También aquí está relacionado a los prejuicios que nosotros tenemos en nuestro pensamiento y esto es un análisis interno que también nosotros tenemos que hacer, ¿no? Normalmente yo soy muy orgullosa, yo soy muy necia y eso impide que escuche al otro. Pienso que todo lo que yo digo es porque tengo la razón, entonces evidentemente ahí ya voy a tener un juicio hacia el otro, voy a decir, bueno, lo que tú me estás diciendo entiendo, pero no lo acepto y lo invalido. Entonces es importante cómo entender cómo procesamos esta información y cómo nuestros pensamientos también reaccionan ante las cosas. Luego están los efectos conductuales, que uno de los resultados de estas orientaciones es luego cómo los miembros de la familia aprenden a manejar los conflictos, aprenden a expresar afecto o no. También aquí entra efectos conductuales como la manipulación, entonces yo encuentro maneras para manipular al otro para que haga lo que yo quiera, o aquí ya se entra en violencia. Y el tercer efecto de los patrones de comunicación son los efectos psicosociales, que aquí, dependiendo de la orientación familiar que tengamos, eh, vamos a identificar o van a ver señales acerca del bienestar emocional y social de los miembros de la familia, de la satisfacción con la vida y también de las habilidades personales. Tal vez si yo en mi casa doy lugar a que expresemos lo que estamos sintiendo de manera respetuosa, claramente, y discutamos y llegamos a conclusiones, debatamos, entonces le estoy enseñando, por ejemplo, a mi hijo a poder hacer eso, ¿no? A poder debatir de manera sabia, de manera asertiva. Entonces también se ha visto efectos en las habilidades personales. Y algo importante que desde las investigaciones cuantitativas se hacen es que relacionan las variables, digamos, en este caso relacionan la orientación hacia la conversación con una de estos efectos psicosociales. Entonces, lo que han hallado estadísticamente significativo es que a mayor diálogo abierto, a mayor orientación hacia la conversación, entonces, y a mayor participación de los miembros de la familia, entonces hay un mayor bienestar emocional y social y hay un mayor desarrollo de habilidades de comunicación efectivas. Entonces, todas estas investigaciones concluyen de que es
muy importante que nosotros empecemos a tener estas habilidades de diálogo abierto, de conversación en la familia. Y bueno, está correlacionado también con esto del procesamiento de la información, ciertas barreras de la comunicación, que son las fuentes de distorsión, que era lo que les decía, errores al interpretar el mensaje, conocimientos o expectativas del otro, filtración, que tiene que ver con manipulación de la información. Por ejemplo, esto tiene que ver también con estar a la defensiva. Tú me estás diciendo A, B, C, D y yo solo me quedo con D porque eso me conviene y te voy a y manipulo la situación para que la conversación para que salga como yo quiera. Sobrecarga de información significa que muchas veces estamos acostumbrados a dar mucha información de lo que está pasando y eso hace que no llegue bien el mensaje y que no seamos directos con el otro. Falta de retroalimentación y yo creo que esto es algo que es bien importante practicar. Por ejemplo, como terapeutas nos enseñan que cuando estamos hablando con la otra persona, necesitamos devolver la información para saber si estamos entendiendo bien lo que el otro nos está queriendo decir. Y muchas veces, por ejemplo, yo estoy contando A, B, C, D y el otro dice, ah, sí, 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 pero luego me entero que no me ha entendido nada. Entonces, es muy importante que cuando charlemos con el otro, digamos, a ver, no sé si estoy entendiendo bien, me estás diciendo esto, es así. Sí, entonces ahí el otro se siente validado, se siente escuchado y nosotros también entendemos. Y clima amenazante que tiene que ver con juzgar, evaluar o mirar con superioridad a la persona que da el mensaje, que era lo que estamos hablando. Entonces, ahorita ya hemos visto qué tipos de orientación hay, qué efectos tienen estos tipos de orientación y un poco todo relacionado a qué barreras en la comunicación podemos encontrar. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan analizar y eso está en las actividades que les hemos puesto ya luego del curso, para que ustedes examínenlo, un problema usual que tienen constantemente en su casa, tal vez con sus parejas, con sus hijos, examinen el problema de comunicación y también piensen un poquito qué clase de familia somos. ¿Nos vamos más hacia la conversación o nos vamos más hacia la conformidad? Y coloquemos qué barreras de comunicación encontramos en el relacionamiento con el otro. Entonces, en la tarea que les estamos dando, hemos puesto una tabla para que ustedes puedan identificar con el nombre de cada uno y digan, ay, sí, yo normalmente tiendo a juzgar, a filtrar los mensajes. Y esto les va a ayudar mucho a poder identificar primero qué clase de familias son y dónde se tiene, qué clase de comunicación familiar tienen y dónde tienen que mejorar, ¿no? Y aprender a comunicarse para mejorar la relación que tienen. Ahora, vamos a hablar sobre los estilos de comunicación. Hay como 3 estilos de comunicación. Para eso he agarrado un video que nos va a poder ayudar a identificar de manera más sencilla a qué nos estamos refiriendo. Bob. Bob. ¡Mírame cuando esté hablándote, par! Ese hombre de ahí está en apuros. ¡No cambies de tema, Bob! ¡Estamos hablando de tu actitud! ¡Es que le están robando! Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. ¡Como des un paso más, estás despedido! Cierra la puerta. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob, ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? Oh. Doctores Bernstein y Berry, preséntense en el quirófano 722 inmediatamente. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro
que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí, no es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz. Fue horrible. Ok, no pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. Y tiemblas. Y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Qué gran tropa! Me siento muy orgullosa. Gracias, mamá. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, aquí la cosa está que arde. Voy a buscarlo. Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva Violeta. ¿Qué? Ya la oíste. Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo sucede, usen sus poderes. Pero tú dijiste que... ¡Ya nunca sé lo que dije! Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son niños. Ellos los matarán si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá. Vi, cuento contigo. ¿Te puedo decir? Vi, cuento contigo. Sé muy fuerte. Dash, si algo sucede, quiero que corras hecho la raya. ¿Hecho la raya? Como tú quieras. Escóndanse. Deben cuidarse. Yo vuelvo en la mañana. Creo que este ha sido uno de los mejores videos que he encontrado para poder ver los tres tipos de comunicación. Como han visto, hay la comunicación pasiva, que se anteponen los deseos y los derechos de los demás ante los nuestros. Y esto normalmente se relaciona a tipos de personalidad un poco más inseguras, un poco más miedosas, o personalidades donde tal vez mucho tiempo se han sentido invalidadas, entonces prefieren callarse. Los agresivos son lo contrario, que anteponen sus deseos y derechos por encima de los demás, que imponen cosas, que no escuchan al otro y que invalidan normalmente al otro, ¿no? Y el asertivo es el ideal de todos, donde, bueno, como hemos visto en el último ejemplo, cuando se estaba por alterar, es como que esos respiros que tomamos y decimos las cosas de manera más sabia, y ahí sí aplicamos ser lento ante el enojo y saber escuchar, ¿no? Y esto tiene que ver ya con poder expresar de buena manera lo que nos está pasando, es decir, no invalidar tampoco nuestras emociones, hablar con los hechos y luego ya poder expresar soluciones ante lo que estamos viviendo. Entonces aquí ya ustedes van a ver en el documento la siguiente actividad, que es identificar los estilos de comunicación en las personas de su familia. Y con esto también se les va a enseñar a poder expresarse con una comunicación asertiva, y ya vamos a ver cómo hacerlo. Creo que lo más importante y una diferencia vital es entre oír y escuchar, que oír es algo biológico, pero escuchar es un fenómeno que, aunque tiene esa raíz biológica, no es oír, sino que va más allá, ¿no? Y esto es sumamente importante, y normalmente en todo lado se escucha, tienes que tener escucha activa, y eso también está muy relacionado con los pensamientos. ¿A cuántos nos han pasado que estábamos escuchando a una persona y ya nuestra mente estaba en otro lado? Entonces realmente no hemos podido identificar nada de lo que nos está diciendo, y solo
del 100% hemos debido identificar un 20%. Entonces, esto está muy relacionado con el validar y da sentido a lo que estamos diciendo. Para tener una comunicación asertiva, primero nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo de tener estas escuchas activas, ¿no? De tener una escucha activa y de también, y luego al final les voy a dar un ejercicio para aprender a sentir sus emociones y a aprender a actuar en base a lo que estamos sintiendo. No, o sea, no, pero no en base a nuestras emociones, sino ya con sabiduría, aprendiendo a identificar qué es lo que está pasando en nosotros y a partir de eso ya recién actuar y no actuar directamente por emoción. ¿Cómo se pasa a una comunicación asertiva? La comunicación asertiva, hay algunos documentos que nos dicen hay que dividirlo en 4. Y si ustedes están interesados también en esto, en ponerlo en práctica, tienen que escribir en una hojita hechos, sentimientos, consecuencias y soluciones. En los hechos, en todo esto tenemos que hablar desde nuestra perspectiva. No podemos mencionar en ningún momento, pero tú, ¿no? Sino mencionamos el hecho. Esto es lo que ha pasado objetivamente ese día. Entonces yo estaba en la cocina, todo, y has empezado a gritar por este problema y yo reaccionando así. Eso es lo que ha pasado objetivamente. Luego mencionamos los sentimientos, entonces compartimos cómo nos ha hecho sentir ese momento. Entonces me he sentido triste, me he sentido invalidada y luego me he sentido con rabia. Las consecuencias han sido que ya no tenga ganas de hablarte después de eso y tal vez que no quiera arreglar esta situación. Sin embargo, para las próximas veces propongo que cuando tú estés a punto de gritar o yo te esté gritando, nos demos una pausa, tengamos una manilla, por ejemplo, o tengamos algo que nos ayude a recordar eso y digamos, hay que parar, nos daremos, no sé, 10 minutos y luego volvemos a charlar. Sé que esto es muy difícil en el momento que uno está discutiendo, por ejemplo. Sin embargo, es la mejor manera de poder expresarnos. Y bueno, esto también los hemos puesto en su tarea para que escriban un evento en el que desee comunicar el mensaje de manera asertiva. Entonces, para esto yo les voy a pedir, y si ahorita igual pueden pensar como para tenerlo en mente, alguna situación donde ustedes saben que sus emociones les han controlado y han empezado a gritar o han empezado a tratar mal o hasta no han dicho nada y han evitado el problema y lo han dejado así, dejándole a la otra persona con una sensación de "Ah, no sé qué ha pasado", porque eso también no es parte de una comunicación asertiva. Y vamos a pensar cómo podríamos expresar de mejor manera este mensaje. Tal vez lo que funcione es decir, me he expresado así, pero asertivamente me podría expresar de esta otra manera. Entonces, ya hemos visto los tipos de orientación para que lo piensen, los tipos los estilos de comunicación, la comunicación asertiva como un ejercicio, y ahora vamos a ver también, ya ligado a la comunicación asertiva, cómo podemos ir resolviendo algunos conflictos familiares y empezar a emplear herramientas de manejo de peleas familiares, tener peleas tal vez constructivas o positivas que nos ayuden más bien a crecer un poco en nuestra comunicación más que como que irnos para atrás lastimando al otro. Y para esto vamos a entender de nuevo y nos vamos a ir a ese gráfico grande de los elementos de la comunicación, donde vamos a identificar cuáles serían las fases del conflicto. Es bien importante que todos entendamos que tenemos actitudes y creencias que hemos aprendido desde nuestros padres o también generaciones. Entonces, em, es bien importante que nosotros hagamos como que esta introspección porque a pesar de todo, siempre quedan patrones que tal vez seguían mi papá, mi mamá, mi abuelo, patrones de generación en generación donde han sido sus maneras de resolver el conflicto. También hay que ver, y esto está muy relacionado con el apego que han visto en sesiones anteriores, porque la manera en que nos han amado y hemos aprendido a amar también afecta en esto, ¿no? Afecta en que yo sea más ansiosa
en responder a ciertas circunstancias o yo sea mucho más evitativa, ¿no? Y esto de cualquier manera lastime a la otra persona. Entonces, es importante primero identificar de dónde está viniendo esta persona que quiere pelear conmigo y de dónde estoy viniendo yo, ¿no? Especialmente si estamos en pareja o también con nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos están también absorbiendo todo eso. Luego de esto, ya cuando estamos en el conflicto, ya viene el conflicto y la respuesta. Entonces aquí o gritamos o tenemos comunicación asertiva o evadimos. Y el resultado son consecuencias que refuerzan las actitudes y creencias y se establece un patrón. Y esto es bien importante de tomar en cuenta porque pueden ser peleas chiquitas o grandes, pero todo va reforzando la manera en que nos comportamos frente al conflicto. Y muchas veces, por ejemplo, hay algunas tareas que se da en terapia, que es que las personas hagan algo 360 grados diferente a lo que normalmente estamos haciendo. Y a veces decimos, no, pero he hecho este cambio chiquitito al momento de pelear, pero he mantenido esta otra cosa, entonces este patrón se sigue repitiendo y muchas veces inconscientemente, si no tomamos atención a lo que está pasando. Y a veces nos pasa que no queremos cambiar estas cosas, ¿no? O que decimos, no, pero ya he cambiado un 20% de esto. Y a veces hay que ser muy rotundos también. Si estamos peleando, entonces ya, y normalmente seguimos y creemos que somos capaces de parar cuando nuestras emociones están en alto, entonces es decir, no, vamos a hacer lo contrario y 10, 15 minutos o media hora no vamos a decir nada, ¿no? Hasta que se nos pase y respetar eso y seguir intentando hasta que lo logremos hacer, porque si no, los patrones se repiten. Entonces pueden haber en estas etapas del conflicto diferentes intensidades, pero que de esto se va acumulando como para que ya luego haya una crisis grande. Pueden haber incomodidades, entonces se sospecha que algo no va bien o que algo medio que me está molestando y no se lo habla, ¿no? Entonces tal vez se lo deja pasar o se lo habla y se lo dice de mala manera. Luego hay malentendidos, entonces aumenta un poco la incomodidad y o se evita o se sigue confrontando el problema, pero aún no se ha resuelto y todo se lo ha manejado de manera superficial. No, no, yo lo amo o bueno, lo voy a dejar pasar, que no sé qué, entonces no se lo ha hecho nada asertivamente, por ejemplo. Luego ya son incidentes que empeoran la situación y ya se empieza a actuar mucho más hiriente o de manera irrespetuosa o amenazante, donde ya nuestras emociones ya están a un punto tan alto que ya hasta no nos da ganas de hablar tal vez con la otra persona, ya no hacemos las mismas cosas que antes, entonces el ambiente familiar ya es mucho más incómodo. Luego ya hay tensiones y esto si estamos en una familia también, muchas veces lo que pasa es que esto se llama triangulación. Entonces, por ejemplo, estamos peleando yo y mi esposo y yo la jalo a mi hija y le digo, pero tu papá es así. O lo jalo a mi esposo y le digo, tu hijo es así. Entonces se triangulan a las personas, se triangula a esta persona que no tiene nada que ver en el conflicto, se generan alianzas como para ir en contra del otro y esto tiene muchos daños emocionales, ¿no? Y también espirituales, yo creo, o estoy casi segura. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta esto cuando ya estamos en estos patrones constantes de, no, es que tu papá me ha dicho esto, es que tu mamá me ha dicho esto. Y estamos dañando, por ejemplo, en el caso a nuestros hijos, ¿no? Les estamos dañando, generando esas alianzas y poniendo en contra a su padre o a su madre y metiéndolo en problemas que son nuestros como parejas. Entonces, esto hay que tomar mucha atención y ya luego de esta tensión se vuelven crisis. Entonces, o te alejas o te quieres separar, divorciar o ya no te aguantas con tu hijo porque no has sabido cómo resolver antes estas incomodidades. Y bueno, les he puesto este video que me ha parecido muy interesante para que podamos entender también el arte de ser oído y no juzgar. How many of you are blamers?
How many of you, when something goes wrong, the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Brene. I'm a blamer. Let me just tell you this quick story. So this is a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame. I'm in my house. I have on white slacks and a pink sweater set, and I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth is this: "Damn you, Steve." Who is my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because I can never fall asleep into your home. And he got back like at 10:30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore, and so the rest of that story is I'm cleaning up the kitchen. Steve calls, caller ID. I'm like, hey. He's like, hey, what's going on, babe? What's going on? So I'll tell you exactly what's going on. I'm cleaning up the coffee that spilled all, like dial tone. Because he knows. How many of you go to that place when something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault. Because why? Why? Because it gives us some semblance of control. But here, if you enjoy blaming, this is where you should stick your fingers in your ear and do the na thing, because I'm getting ready to ruin it for you. Because here's what we know from the research. Blame is simply the discharging of discomfort and pain. It has an inverse relationship with accountability. Accountability, by definition, is a vulnerable process. It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this, and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable, because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy. Because when something happens and we're hearing a story, we're not really listening. We're in the place where I was, making the connections as quickly as we can about whose fault something was. Y bueno, con este video yo les pregunto, quién no hace esto, ¿no? Nuestros pensamientos están acostumbrados normalmente, si es que no aplicamos algo para que nos ayude a parar, a hacer conexiones muy rápido. Y lo que tenía que ser tal vez una nube chiquitita se convierte en una nube grande. Y esto es un ejemplo pequeño de lo que les estaba mostrando de la incomodidad hasta la crisis, ¿no? Cómo de a poco nosotros llegamos a avanzar más en el conflicto, y muchas veces es también porque nos dejamos afectar por pensamientos y conexiones y decimos, bueno, ha pasado esto por esto, por esto, por esto, y ahí empezamos a echar la culpa al otro y a no responsabilizarnos. Y esto está muy relacionado también con primero mirarnos a nosotros antes que juzgar al otro, y primero resolver lo que nosotros tenemos que resolver para luego amar al otro, ¿no? Y ahí nos vamos de nuevo a nuestros patrones, a temas del alma, a temas espirituales también. Entonces, esto también hace una reflexión muy interesante de tener responsabilidad. Y la responsabilidad emocional es algo que deberíamos todos empezar a buscar. Responsabilidad emocional por lo que estamos diciendo hacia el otro, pensar mucho antes qué es lo que le va a ocasionar, cómo lo vamos a herir, y eso es muy difícil, ¿no? Pero es muy importante, y eso es con práctica y con la intención y la voluntad de querer hacerlo, porque si no, todos los demás van a tener la culpa de lo que me está pasando, yo no voy a asumir responsabilidad, y tampoco probablemente voy a generar un cambio en mi vida que sea de beneficio para también para los demás.
nunca olvidándonos de que si la familia es como un sistema, entonces si yo hago un cambio, todo cambia, y si yo no hago un cambio, todo se mantiene igual. Ahora, también es importante, y esto es un don que deberíamos buscar, es la paciencia, que la paciencia es un antídoto ante la ira y la agresión. Entonces, normalmente nosotros hacemos exactamente lo que va a escalar la agresión y el sufrimiento, y normalmente no somos estratégicos en este tema, y hacemos lo mismo siempre, ¿no? Y además sabemos las consecuencias a donde nos va a llevar y vamos a causar más agresión y dolor. Aquí dice, la agresión es una energía que está decidida a resolver la situación en un patrón sólido, duro, fijo, en el que alguien gana y alguien pierde. Entonces, esto quiere decir que estamos alimentando como que lo mismo. Y a pesar de que nosotros digamos, no, es que ya no quiero estar en esta situación, cuando estamos en esa situación, lo único que estamos haciendo es alimentar más de lo mismo, ¿no? Y si nosotros empezamos a aplicar la paciencia, y eso tiene que ver también con un conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Que no sé si ahorita ustedes saben qué emoción es la que están sintiendo, cómo se sienten sus pies, cómo se sienten sus rodillas, sus piernas, tienen hambre o no, o han comido por demás, aunque su estómago les decía que no. ¿Qué emociones sienten? Sé identificar que ahorita estoy sintiendo enojo o que estoy ansiosa, o con incertidumbre. Sé ponerle nombre a mis emociones, sé qué emociones existen. Y cuando nosotros aprendemos a ser conscientes de esto, vamos a bajar un ratito la emoción y vamos a empezar a practicar como que esta paciencia, a ser más sabios en nuestras respuestas. Y vamos a ser conscientes de nuestros pensamientos discursivos. Si ustedes se identifican con esto, se identifican que hay muchos pensamientos que le rondan y rondan y rondan, entonces una tarea súper interesante para estos momentos es que ustedes anoten cada día. Por ejemplo, no sé, se me repite muchas veces que soy una sonsa. Entonces, escribo a las 9, digamos, pienso que soy una sonsa porque me ha faltado estos puntos en la presentación. A las 12, se me viene el pensamiento de, estás haciendo las cosas mal, no eres suficiente. A las 3 esto, a las 4 esto. Entonces ahí vamos a identificar qué pensamientos son y nos vamos a cuestionar y vamos a decir, del 1 al 100, ¿cuánta verdad tienen estos pensamientos? Y normalmente tienen casi o nada de verdad, un 10-20% de verdad. Y ahora vamos a ver el último video como para ya ir finalizando, acerca de el antídoto que también es de comunicación no violenta. The purpose of nonviolent communication is to help you to do what you already know how to do. To connect in a way that makes natural giving possible. You all know that giving. You know how to do it. Remembering to stay with that quality of giving, moment by moment in any connection. But we also all know that it's easy to lose it. It's easy to lose that connection. So that instead of enjoying that quality of giving, which is possible every moment in every contact we have, in spite of how precious that is, we forget it. And instead of playing the game, making life wonderful, much of the time we play another game called Who's Right? Have you ever played that game? It's a game where everybody loses. So isn't this amazing that we all know about this quality of giving? It's possible every moment. We find that the richest thing to do.
And much of our life we end up playing who's right. Now, the game of who's right involves two of the most devious things human beings have ever come upon. One, punishment. Because if you're wrong in the game of who's right, then you deserve to suffer. There's no more punishment. You won't do it in your families. We'll get rid of it with criminals. It just makes things more violent. We'll find other ways to deal with other nations beside punishment. No more punishment. No more reward. It's the same game. Part of the game of who's right. If you're right, then you get rewarded. If you're wrong, you get punished. No more. No more. It's created enough violence on the planet. We've been educated for quite a while to make violence enjoyable. And educated in a way we can even be violent to our children. Watch a parent try to bring about change in the child. Say you're sorry. I'm sorry. You're not really sorry. I can see it. You're not really sorry. I'm sorry. Okay, I forgive you. Can you imagine a game like that? Can you imagine a parent responding to a child that way? And if a parent is going to do that to a child in their own family, what are they going to do to people from other cultures who behave in a way they don't appreciate? So of course you're going to have violence wherever you have this kind of thinking. It's learning how to go up to our head and think basically in terms of right and wrong, good and bad, normal, abnormal. You see, natural giving, anything we do in life that isn't coming out of that energy, we pay for it and everybody else pays for it. Anything we do out of fear of punishment, if we don't, everybody pays for it. Anything we do for a reward, everybody pays for it. Everything we do to make people like us, everybody pays for it. Everything we do out of guilt, shame, duty, obligation, everybody pays for it. That isn't what we were designed for. We were designed to enjoy giving. To give from the heart. Y con esto, yo creo que ahora es importante pensar y preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué heridas aún tenemos ahí que están gritando y clamando por salir con nuestras respuestas hacia los demás? ¿Qué pensamientos se vienen constantemente de preocupación, ansiedad, estrés, que realmente no nos dejan amar al otro, no nos dejan servir al otro como deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también para ver la comunicación familiar como tal, nos lleva primero a ver de dónde están proveniendo nuestros pensamientos y emociones, las heridas también que tenemos, y a partir de eso, a partir de ir resolviendo, a partir de darnos esos tiempos de sentir también nuestras emociones, de sentir nuestros cuerpos, de entregarnos también, y esto es también muy importante en temas y también en estudios que mencionan tener fe, tener una espiritualidad, creer, por ejemplo, en este caso en Dios. También es importante porque muchas veces tenemos vacíos donde solos y como la psicología como tal no lo resuelven, ¿no? Y la psicología no basta para resolver estas cosas. Entonces ahí vamos un poquito más allá, pero estamos comprometidos
en vernos a nosotros para amar también a los otros. Y bueno, como para finalizar y no quedarnos sin ningún ejercicio, ahorita les voy a pedir a todos los que están aquí que se sienten un ratito y que estén cómodos. Vamos a hacer un ejercicio que está relacionado con aprender a identificar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y a todos los que son creyentes también, este ejercicio lo he relacionado con también parar y a los que creen orar para empezar a ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, les voy a pedir por favor que se sienten cómodos, van a hacer caso a mi voz y a las indicaciones que les dé. Y primero lo que ustedes van a hacer es mirar todo lo que hay a su alrededor, pero con sorpresa, ¿no? Como si fueran niños y tengan una mente de principiante y digan, bueno, a ver, veremos los colores de la computadora, veremos qué hay alrededor mío, qué colores hay que me sorprenden, que tal vez antes no me había dado cuenta. Tal vez hay sombras, tal vez hay formas que nunca he tomado atención, tal vez hay manchas. Entonces vamos a estar atentos a lo que está pasando. Y lo que ahorita estamos haciendo es detenernos al apuro, detenernos a todas las cosas que siempre van rápido. Vamos a detenernos a mirar qué pasa alrededor nuestro. Y ahora, cuando estén listos, van a cerrar lentamente sus ojos, pero esta lo van a hacer de manera diferente. Van a cerrar observando qué pasa cuando su párpado se quiere unir con atención, como si nunca se hubieran dado cuenta de eso, lentamente. Y van a empezar a respirar profundo. Van a sentir cómo entra el aire. ¿Alguna vez se han dado cuenta que cuando respiramos el aire que entra muchas veces es un poquito frío y luego cuando sale ya es más caliente? Vamos a respirar 3 veces. Profundo y luego sacamos todo el aire. Vamos a respirar una vez más. Y vamos a sacar todo el aire. Ahora vamos a observar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Mis pies están apoyados en el piso. Si sí, siento presión. Siento tal vez que mis pies están fríos, calientes, apretados, sueltos. Luego vamos a subir lentamente nuestras piernas, nuestras rodillas. ¿Cómo se sienten las rodillas? ¿Me duelen? ¿No me duelen? ¿No tengo sensación? ¿Puedo tener escozor? Y si algún rato les viene otro pensamiento, van a ser muy compasivos con ustedes y van a decir, está bien pensamiento, ven, pero ahorita quiero concentrarme en esto. Ahorita, luego te voy a tomar atención. Entonces vamos a seguir por nuestras rodillas, por nuestras piernas, la presión de las piernas, tal vez ahí vamos a sentir un poco el pantalón o tal vez estamos con short. ¿Cómo se siente con contacto con la silla o donde ustedes estén sentados? Si quieren hacer cualquier movimiento, lo van a hacer como hemos cerrado los párpados, despacito. Van a sentir esa intención de que su mano quiere moverse o de que su pierna quiere moverse. ¿Cómo yo lanzo ese mensaje a mis piernas? Luego nos vamos a ir por nuestras caderas, la presión al estar sentados. Nos vamos a ir lentamente a nuestro estómago. ¿Me estará pidiendo comida o no? ¿Está satisfecho? Tal vez me duele un poco, tal vez estoy un poco incómoda. Luego lentamente nos vamos hacia el pecho. Vemos cómo se mueve cuando entra el aire.
De ahí sentimos también nuestra columna, cómo la columna nos está soportando la cabeza, cómo se siente apoyada. Tal vez hay tensión, si hay un poco de tensión, entonces podemos mover lentamente nuestros hombros, que nos ayuden, pero sintamos cómo estamos moviendo, qué es lo que genera. Genera hasta roce, tal vez con nuestra chompa. Y ahora nos vamos a nuestra cara. Sentimos nuestros labios, tal vez están secos, tal vez no. Nuestra saliva, nuestra lengua, nuestros dientes. Nos vamos de ahí a nuestra cabeza, al cabello. Tal vez sentimos aire, tal vez sentimos cómo nos llega el aire al cuello, un poco frío, tal vez no, tal vez sentimos como el cabello está sobre nuestros hombros. Y ahora que hemos visto todo el cuerpo, nos vamos a identificar a nuestra emoción. ¿Qué emoción estamos sintiendo ahorita? ¿Qué nombre le podemos poner? Enojo, miedo, alegría, paz, ansiedad, incertidumbre, incomodidad. Vamos a poner un nombre a nuestra emoción y vamos a identificar dónde está. Está en mi pecho, está en mi cuello, está en mi cabeza. Y solo vamos a respirar ante la emoción, no le vamos a poner ninguna etiqueta, no vamos a decir está mal lo que está sintiendo, solo vamos a entender y vamos a aprender a ser compasivos con nosotros, a recibir también cómo hemos sido creados. Entonces vamos a decir, bueno, estoy tal vez un poco ansiosa, está bien, voy a sentirlo y voy a empezar a respirar ante eso. Vamos a volver a respirar 3 veces. Y si un pensamiento se viene, decimos, ahorita no, vas a venir después. Respiramos mirando esa emoción que hemos identificado. Vamos a respirar por segunda vez. Y por tercera vez. Ahora también todas las personas, si son creyentes o no, vamos a añadir un pasito más que va a ser la oración, va a ser entregar esta emoción para que sea transformada. A las personas que no son creyentes nos vamos a seguir manteniendo en esta observación, respirando. Vamos a dar un tiempito entregando esta emoción, aceptándola porque es parte de nuestro cuerpo y parte de cómo hemos sido creados. Y la vamos a tratar con cariño, aceptando, diciendo, está bien, entiendo por qué estás aquí. Ahora, lentamente, vamos a escuchar lo que hay alrededor nuestro. Vamos a volver a poner nuestra atención al momento. Pueden escuchar voces, la televisión, algo de fondo tal vez de mi audio, con atención, de nuevo con mente de principiante. Y cuando se sientan listos, con toda la atención puesta en sus ojos, van a abrir lentamente sus párpados. Y ahora nos vamos a volver a conectar a este momento. Esta es una de muchas técnicas que se utilizan para empezar a conocernos, para empezar a identificar nuestras emociones, para empezar a identificar los pensamientos
Y esta técnica se la llama drop. Bueno, tiene varios nombres, el que yo utilizo es drop, que es detente. Nos hemos detenido, hemos empezado a ver lo que hay alrededor. Respira. La respiración es normalmente lo que nos conecta con el tiempo presente, y si hay algunos problemas en la respiración, no podemos respirar, por ejemplo, muy bien, o nos sentimos incómodos, también nos conectamos con los sonidos. Luego, las personas creyentes igual pueden, bueno, primero se observa todo lo que pasa en el cuerpo y luego se ora, ¿no? Se entrega estas emociones, o luego, en ese caso, también se entiende lo que estamos pasando, solo se lo observa con compasión y luego se procede. Si ustedes se dan cuenta, todo esto requiere generosidad también con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar ser generosos con el otro? ¿Cómo vamos a buscar amar al otro si nosotros nos tratamos muchas veces mal? Decimos, oye, ¿qué te pasa? Eres un sonso. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a sentir eso? ¿Cómo vas a seguir con lo mismo? Y yo creo que en realidad, si hablamos de comunicación asertiva, si hablamos de comunicación no violenta, también la compasión comienza por ahí, ¿no? Comienza con decir, ya, está bien, ha pasado esto, comunicándonos asertivamente, este ha sido el hecho, entonces vamos a proceder así. Y algo muy importante, y con esto ya finalizamos, es que nosotros muchas veces, em, de lo que debería ser nuestra emoción real, que debería ser un 5 porque biológicamente estamos hechos para sentir una emoción, por nuestros pensamientos lo llevamos a un 8, y esto se llama sufrimiento. Entonces nosotros sufrimos por las cosas, por nuestros pensamientos, en vez de solo sentir lo que deberíamos sentir. Perder a alguien, que no te vaya bien en el trabajo, que pasen muchas cosas que estaban fuera de tu control y genera angustia, genera ansiedad, normalmente, ¿no? Válidamente. Pero ahí ya entran nuestros pensamientos, que no, ¿cómo va a pasar esto? Que esto está relacionado, me ha mentido, o nos inventamos historias, interpretamos cosas, entonces ya estamos sufriendo, sufriendo, sufriendo. Entonces, tenemos que empezar a aplicar estas técnicas como para ir frenando eso, esa lluvia de pensamientos, y empezar a frenarlo como para luego de eso, con esa sabiduría que estamos adquiriendo de a poco, poder comunicarnos bien. Entonces, bueno, espero realmente que esto les haya ayudado. Cualquier cosa igual me pueden contactar, y que bueno, que este mensaje realmente se ha construido en sus familias y se ha edificado de la mejor manera. Muchísimas gracias a nuestra querida psicóloga Jazmín Massó. Creo que esta sesión enriquece de tal manera no solamente el yo, sino también la parte espiritual, emocional, que están tan conectadas unas con la otra. Jazmín, muchísimas gracias. Por eso esto se llama el último módulo, la última parte, el último ciclo de este programa se llama complementario, porque si ustedes se fijan, estamos tocando temas que van complementando de gran manera, en gran manera, lo que ya habíamos visto. Jazmín, a nombre de la Fundación, una vez más queremos agradecerte de corazón por compartir tus conocimientos, por darte el tiempo pese a tantas otras obligaciones y responsabilidades que tienes.